Buenas noches, que el Señor nos bendiga. ¿Qué tengo acá? Una maleta. Hoy, en este mes tan especial para los creyentes, es un mes especial, ¿sabía usted? Porque tenemos lo más seguro para nuestras vidas, en donde podemos anclar nuestra alma, que es en la palabra de Dios. Y es importante para nosotros homenajearla, ¿sí? Y es una bonita manera de homenajearla. ¿Y por qué traigo una maleta? Porque de quien vamos a hablar es uno de los grandes predicadores que fue llamado por muchos como el predicador viajero, George Whitefield. También se lo conocía como el predicador, como el príncipe de los predicadores al aire libre. Nuestro hermano Gaspar tiene el príncipe de los predicadores en templos. Este era el príncipe de los pastores, de los predicadores al aire libre. Íbamos a hacer la predicación afuera como para ambientarla un poquito más, pero hace frío, como para que nos podamos poner en situación. Fue un maravilloso hombre de Dios. Vamos a compartir un PowerPoint donde vamos a poder ver algunos aspectos muy chiquititos, pero a la vez tremendos de este hombre, que Dios utilizó en una época para traer un gran despertar al pueblo cristiano. Algo importante para recalcar acerca de estos predicadores del año 1700 es que el despertar fue para los mismos cristianos evangélicos. ¿Sabía usted? Porque a veces nos dormimos también. Amén, el Señor nos ha otorgado de su luz, nos ha salvado, nos ha rescatado, pero a veces uno se duerme en los laureles. Y teniendo tanto para hacer, ¿se acuerda que el martes decíamos, es una buena ocasión para que usted invite a alguien? Capaz que no tuvo la oportunidad, pero no deje de hacerlo. No deje de intentar invitar a alguien. Siempre, cada semana, aunque usted le haya dicho 20.000 veces, fuércelos a entrar, fuércelos a venir a la iglesia, fuércelos a oír el mensaje. Así como también el propósito de la iglesia es hablar de la palabra de Dios, predicar, ¿sí? Por eso estamos ocupados en eso. Los predicadores de este lugar estamos ocupados en entender el consejo de Dios para poder compartirlos a otros. Amén. Para que el evangelio sea anunciado. Bien, George Whitefield fue uno de los grandes protagonistas junto a otros hermanos, hombres de Dios, que otros hermanos están encargados de comentarnos acerca de ellos, que fueron parte del primer gran despertar. Él nació en 1714 y murió en 1770, murió jovencito, George Whitefield. Pero él sí que supo redimir bien el tiempo. Sus cortos años de vida igual le dieron el tiempo suficiente para predicar la palabra de Dios de una manera extraordinaria. De una manera tremenda, dirían algunos evangélicos. Eso sí es tremendo. 18.000 sermones en 30 años. Hay que sacar la cuenta, pero era razón de 3 predicaciones por día, tremendo. Y las predicaciones de ellos, al ser al aire libre, usted imagínese, en el 1700 no había amplificador, no había micrófono que valga, era de voz en cuello. Pero Dios le había dado una hermosa capacidad a este hombre. Alguien que, no siendo cristiano, como Benjamin Franklin, en Estados Unidos, que es de la misma época de George Whitefield, dice que su palabra, su predicación, de hecho también vale recalcar que era muy vehemente, era medio actor, muchos lo criticaron porque era medio actor, decían. No, este grita mucho, este llora cuando predica, entonces no lo queremos que predique en nuestros púlpitos. Por eso empezó a predicar al aire libre. Y bueno, y siguiendo con el comentario de Benjamin Franklin, dice que se escuchaba a más de 2 kilómetros su voz. ¡Qué tremendo, eh! Miles y miles de personas se reunían cuando veían que venía George Whitefield con su maletita. Seguro que no era como esta, pero él llegaba a la ciudad y la gente se agolpaba para escucharlo predicar. Dios lo usó tremendamente. Tremendamente Dios usó a este hombre para traer un gran despertar a la iglesia en ese tiempo. Así como también
a otros hombres de Dios. Seguimos, por favor, la que sigue. La fortaleza física de Whitefield. No era un hombre tremendamente robusto, pero Dios le había dado una fortaleza. Fíjense en que él decía, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para aprovechar bien el tiempo? Voy a dividir el día en 3 etapas. Una etapa va a ser para comer y dormir, es algo básico para nosotros, lo necesitamos comer, alimentarnos bien y dormir bien, descansar para que nuestro cuerpo esté bien, pero ¿qué hago con las otras 16 horas que me quedan? Bueno, 8 horas necesito tener un sustento, él tenía familia, es más, él estaba a cargo de un orfanato, a pesar de ser un hombre que lo seguían miles y miles de personas, que él las congregaba, él nunca abusó de eso para enriquecerse. Al contrario, más de una vez estuvo al borde de la quiebra, porque él todo lo que recibía de recaudación, de ofrenda, todo lo mandaba al orfanato. Qué tremendo hombre, ¿no? En la biografía de Wikipedia, esto se le anota como un defecto. George Whitefield no supo ordenar y organizar el tremendo éxito que tuvo. Yo diría, ese hombre no estaba interesado en las cosas de este mundo. No estaba interesado él en sumar, en tener un gran cartel, en tener miles de congregaciones. Él estaba anhelando siempre que hayan almas que pudieran escuchar el mensaje de Dios. No era su anhelo generar credenciales y miles de credenciales para que todos pertenezcan a su denominación. No era su decisión, no era su deseo. Es más, uno de sus maestros lo que le enseñó, y eso fue una de sus máximas en su modo de actuar, en su modo de predicar, le decían, vos predicá como si fuese la última vez que Dios te dé la oportunidad de predicar. Y predicá de tal manera de que los oyentes que te van a escuchar, como si fuese la última vez que van a escuchar el mensaje. Fíjense si no había tremenda desesperación en ese hombre. Sí, es la última oportunidad que tengo, es la última vez que voy a ver a esta persona, es la última vez que esa persona va a escuchar el mensaje de salvación. Y de alguna manera tengo que forzarlos a entrar. De alguna manera tengo que recurrir a la palabra de Dios, a gestos, a todo lo que sea y es que esté a mi alcance para que esa persona pueda entender de que si hoy no acepta a Jesucristo se va al infierno. Qué tremendo. Pero bueno, hoy más adelante cuando vayamos, vamos a seguir avanzando. Solía despertarse a las 4 de la mañana, oh Señor amado, y comenzaba a predicar a las 5 o 6 de la mañana. Qué tremendo, ¿eh? Bien. Hay que ver si es veraz esta página de internet donde saqué, ¿no? Pero qué tremendo. Dios, ¿saben qué? Dios lo usaba de tremenda manera a este hombre, que era normal que en cada uno de sus sermones hubieran 3.000, 4.000 personas. Y no 40 minutos, 50 minutos, 2/3 horas, escuchándolo a este hombre predicar. Tremendo. Seguimos. En una semana predicaba 12 sermones o más. Se pasaba de 40 a 50 horas en el púlpito con una vehemente oratoria. Cuando él tenía 21 años, le tocó la primera vez predicar en su iglesia. ¿Saben qué dijeron muchos? No, sáquenlo a este loco porque grita, porque llora, porque se rasga las vestiduras, porque claro, era lo que Dios había puesto en él. Que este no predique más acá. Siempre Dios pone a alguien, ¿no? Como para apoyar el incentivo de algunos hombres de Dios y él siguió predicando igual. En lo que Dios había puesto en él era de Dios. Permaneció en él y él siguió usándolo y Dios lo siguió usando y así el nombre de Dios se siguió glorificando en su vida. Seguimos. Se esforzaba tanto y predicaba con tal intensidad que con frecuencia después de predicar sufría una vasta descarga estomacal, usualmente con una considerable cantidad de sangre. Esta es la parte por ahí que nosotros no vemos a veces de los predicadores. La parte donde ellos reciben la persecución, el dolor, la aflicción, porque si Jesucristo padeció, si Jesucristo, si nuestro amado Señor y Maestro
sufrió afrenta, persecuciones, desprecios, nosotros tenemos que estar preparados para lo mismo. Y estas son las cosas que a veces no se saben de los grandes hombres de Dios, de sus luchas, de sus dificultades. Seguimos. Benjamin Franklin estimó que la voz de Whitefield podía ser oída por más de 30.000 personas al aire libre en una época en la que no había amplificadores. Tremendo, ¿eh? Ese testimonio no es no, es de Benjamin Franklin, una eminencia en Estados Unidos. Seguimos. La entrega y dedicación de Whitefield. Whitefield, de muy chiquitito, nació en un hogar bastante complicado. Vieron que los hogares complicados casi siempre nosotros pensamos, bueno, pero claro, nació en una familia media complicada, ¿qué podemos esperar? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret, de Galilea? Pero sí, Dios puede sacar lo mejor y hacer cosas extraordinarias de los lugares más impensados, de lo más ordinario, de lo más vil, de lo más despreciado. Dios de ahí puede agradarse de alguien para usarlo poderosamente. Y este chico, desde muy pequeño, sentía curiosidad por las Escrituras. Qué bueno, ¿no? Que los pequeños, como los atalayas que andan todos los días con su Biblia debajo del brazo, puedan sentir inquietud, que puedan sentir como curiosidad por leer las Escrituras y no tanta curiosidad por las cosas del mundo. ¿Saben qué? A él le decían en la escuela el orador. O sea que era un parlanchín de aquello. Era un Lucas, se hablaba todo. Pero Dios estaba preparando en ese pequeño un gran predicador. Él todavía no se había dado cuenta de eso. Pero había algo en él que lo motivaba a leer y a preparar sermones. La entrega y dedicación de Whitefield. En sus giras misioneras atravesó 13 veces el Océano Atlántico y viajando 7 veces a América y más de 12 a Escocia, Irlanda, Bermudas y Holanda. Era un viajero tremendo y no andaba en aviones como ahora, ¿no? En barco nomás, sufriendo los naufragios, las inclemencias de los tiempos y todo eso que uno se puede imaginar de hace 250 años atrás de los medios de transporte. O sea, un hombre muy sacrificado, muy entregado a la obra de Dios. ¿Sí? Nosotros por ahí vemos de estos 14, 15 horas de viaje en auto hasta Chile y eso no es nada, mis hermanos. Con las horas y días de viaje en barco con tal de ir a predicar la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo de estos hombres? Seguimos. En una carta a otro ministro escribió: no temas a tu débil cuerpo, no moriremos hasta terminar nuestro trabajo. Los siervos de Cristo tenemos que vivir de milagro. Si no, yo ya no viviría porque solo Dios sabe lo que tengo que soportar diariamente. Mis continuos vómitos casi me matan y el púlpito es lo único que me cura. Qué tremendo, ¿no? Yo, ¿saben qué? Siempre le digo a mis hijas que en el momento en el que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, vamos a sentirnos bien. Vamos a sentirnos plenos. Porque cuando usted y yo no cumplimos el propósito, estamos como vaciados de sentido. Pero cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, estamos en lo correcto, haciendo cumpliendo el propósito para el cual Dios nos creó. Nuestra alma se siente satisfecha porque estamos siendo de provecho, como cuando uno se sienta a la mesa, ¿verdad? Seguimos. Su consejo a los predicadores era: mientras más hacemos, más podemos. Cada acción fortalece el hábito. La mejor preparación para predicar el domingo es predicar todos los días de la semana. Mire si se entrenaba. Qué buen hábito, ¿no? El hábito. Hoy nuestra hermana Andrea leía en el devocional que en una antigua vida, nosotros en la vida pasada, seguíamos las cosas de este mundo.
y ahí teníamos hábitos, ¿o no? Yo tenía el hábito de jugar a la pelota, no podía estar yo si en la semana no iba a jugar a la pelota con mis amigos. Pero ahora que Cristo me ha dado nueva vida, debo seguir las cosas y poner mi vista en las cosas de arriba. Y esos tienen que ser mis hábitos. El hábito de leer la Biblia, el hábito de orar, el hábito de congregarme, porque hemos sido rescatados de esa pasada manera de vivir, en la cual nosotros estábamos viciados conforme a los deseos engañosos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero qué grande el Señor, ¿eh? En su bondad nos salvó para que hagamos buenas obras. Por eso el deseo del creyente tiene que ser, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy, Señor, para vos? ¿Qué hay que hacer hoy, Señor, para vos? Cuando disponemos así nuestra alma es cuando comienza a llenarse de gozo y de paz, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Este tipo de predicaciones le predicaba Whitefield a los creyentes. ¿Tienen paz en su corazón? Y muchos empezaban a mirar como diciendo, no tanto. Porque sus predicaciones llegaron en un momento cuando la generación que estaba viviendo allí era hijos de puritanos. Los puritanos fueron los primeros que llevaron el evangelio a Estados Unidos. Y claro, empezaron a salir generaciones que ya ni sabían por qué eran cristianos. Eran cristianos porque en la Constitución de Estados Unidos había una constitución que tenía que ver con el protestantismo, entonces ellos todos se identificaban con eso. Como nosotros acá la mayoría se identifica con el catolicismo, pero ni sabe qué es el catolicismo, ¿verdad? Cuando llega Whitefield, dice, ¿ustedes se dicen cristianos? Sí. ¿Y tienen paz en su corazón? Y bueno, la mayoría empezaba a menear la cabeza como diciendo, ¿de qué está hablando? En un hermoso momento Dios lo envía a Whitefield a hacer su tarea. Seguimos. Ante el consejo de sus doctores de no continuar su incesante actividad, Whitefield insistía, prefiero desgastarme que oxidarme. Una máxima del hermano Torres casi, ¿no? Prefiero desgastarme que oxidarme. Qué tremendo, ¿no? Hombres decididos, hombres que tienen puesta su cabeza en las cosas de arriba, que saben que el tiempo que tenemos ahora en este cuerpo es para hacer lo que le agrada a Dios, es para hacer la voluntad de Dios, no corriendo como el resto de la gente del mundo que corre detrás de cosas que no convienen. Nosotros debemos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante y que nos lleva a hacer la voluntad de Dios y que nos lleva a agradarle a Él. Seguimos. A pesar de las tentaciones que venían con su gran éxito, su popularidad y el mucho dinero que levantaba en América y en Inglaterra, Whitefield nunca cayó en faltas sexuales o de dinero, ni tuvo afán por crear una denominación con su nombre. Vieron muchos hombres de Dios, le empieza a ir bien un poquito, ya quieren hacer rancho aparte. No era la idea de Whitefield. Es más, muchas de sus enemistades fueron de sus grandes amigos, porque no entendían lo que hacía. Mientras él iba predicando de ciudad en ciudad, otros iban predicando en contra de Whitefield por lo que hacía. Y en un momento, ¿saben qué? Un periódico muy malintencionado le pregunta acerca de uno de los que hablaban mal de él. Le dice, señor George, ¿usted qué piensa de fulano de tal que dice que usted predica una falsa doctrina y que se va a ir al infierno? Yo, dice, ¿qué pienso de ese hermano? Pienso que él va a estar en el cielo, pero no lo vamos a ver. ¿Cómo? Y ahí agarró la pluma, ¿no? El periodista ya para empezar a escribir. A ver, ¿qué de malo decía Whitefield de esta persona? ¿Sabe por qué no lo vamos a ver en el cielo ni usted ni yo? Porque va a estar tan cerca del Señor y nosotros tan atrás que no vamos a alcanzar a ver el rostro del hermano.
Fíjense en el corazón de este hombre, que a pesar de las injurias que le hacían, él tenía algo fijado en su cabeza, y era predicar el Evangelio. Era volver a las personas, a los cristianos, a la lectura de la palabra, a la búsqueda del Señor, a que de verdad estén convertidos, y una de sus predicaciones era el nuevo nacimiento. Habían muchos que se decían ser cristianos, pero no habían nacido de nuevo. La pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Es una pregunta para analizarnos, para meditarlo. Amén. Usted y yo vamos a continuar conviviendo y luchando contra este cuerpo carnal que se quiere rebelar contra el Señor. 2 por 3 vamos a querer pecar, pero si la simiente de Dios está en usted, si su nueva naturaleza, la nueva naturaleza que Dios le dio está en usted, usted no va a practicar el pecado. Siempre va a sentir un remordimiento, y esto era lo que tan vehemente les hablaba Whitefield a sus oyentes. Ustedes no pueden pecar y como que no pasa nada. Ustedes no pueden decir yo soy cristiano y se emborrachan, le pegan a las mujeres, andan de mujer en mujer y no sienten nada. ¿Cómo son cristianos? Si ustedes son cristianos, tienen que haber vuelto a nacer. Y esa nueva naturaleza les va a hacer buscar las cosas espirituales. Por eso los niños, los jóvenes, tenían que entender de que no era de que yo soy cristiano porque mi papá fue cristiano y porque voy a una iglesia cristiana, sino que el cristiano tiene que ver con un nuevo nacimiento, con una nueva vida en Cristo Jesús. Tremendo este avivamiento que trajo Whitefield. Claro, nadie había escuchado de eso. ¿Por qué? Porque tampoco se leía la Biblia. Estos grandes despertares siempre vinieron relacionados con la palabra de Dios. Su carácter reflejaba al de los santos bíblicos de los cuales hablaba, y su obra de compasión por los niños huérfanos lo mantenía casi siempre al borde de la quiebra. Hombres que lo dieron todo. Seguimos. Citas de Whitefield. Es mejor ser un santo que un conocedor. De hecho, la única manera de ser un verdadero conocedor es procurando ser un verdadero santo. Aleluya. Muy buena frase, muy buena cita. Y él lo muestra con su vida. Muchas de las corrientes doctrinales que lo perseguían eran de este tipo de personas que se creían sábelo todos, dueños del saber. Por eso le despreciaban. Por eso lo hacían a un lado. Por eso lo perseguían. Pero él mostraba con sus hechos que él manifestaba su conocimiento a través de una persona viviendo en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Seguimos. Las épocas de sufrimiento son las épocas de más provecho para un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Cuando muera, deseo que en mi tumba diga, aquí descansa George Whitefield. Solo en el día final se sabrá qué clase de hombre fue. ¿Por qué en el día final? Porque si usted se deja guiar por las cosas que dicen las personas ahora, usted no va a tener la verdad. Usted solamente tiene que esperar el veredicto de Dios y mantenerse en el veredicto de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces no importa tanto qué es lo que diga su vecino de usted, no, lo importante es qué es lo que dice Dios de nosotros. Entonces Whitefield estaba tranquilo, estaba en paz. Se dice que uno de estos grandes amigos que lo perseguían a él, que lo perseguían doctrinalmente, que lo acorralaban, que intentaban meterle palo en la rueda por lo que él estaba haciendo, él lo invitó para el día de su funeral. Él quería que ese viejo amigo, porque él siempre trató de hacer las paces con este otro hombre de Dios, porque también fue un hombre de Dios con sus aciertos y defectos. Que lo perseguía también fue un gran hombre de Dios. Pero dice que lo invitó para que le dé
la predicación de sepultura. Qué tremendo, ¿no? Siempre buscando hasta el último momento de ver la manera de reconciliar, porque a eso hemos sido llamados. Dios nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Amén. Y esta era la tarea de Whitefield, hacer de que el creyente, que se decía ser creyente, esté reconciliado con Dios. Y aquellos que nunca le habían conocido, se reconcilien con Dios. Seguimos. La última oración de Whitefield, en septiembre del 29, en 1770. Señor, si aún no ha llegado el fin de mi carrera, déjame ir a predicar y sellar tu verdad una vez más al aire libre. Entonces vendré a casa y moriré. Esa tarde Whitefield predicó. A la siguiente mañana murió. Él predicó esa última noche y cuando fue a la casa del pastor que lo estaba alojando, a las 2 de la mañana dijo su último, me estoy muriendo, y se murió. Pero hombres que mueren haciendo la voluntad de Dios. El último suspiro. ¿Usted qué quisiera hacer la última vez que usted ya sabe que se va a morir? Yo que uno empieza ya a pensar, y me gustaría andar en avión, me gustaría ganarme el Kini, dicen algunos. Pero los hombres que entienden verdaderamente por qué estamos aquí en esta tierra, cuál es el plan de Dios para la humanidad, saben que es lo mejor. Morirse predicando. Una vez más, Señor, otorgame la oportunidad de sellar tu verdad en el corazón de los oyentes. Una vez más, porque una vez más seguramente que era más de uno que se convierta al Señor, más de uno que sea arrebatado del infierno. Usted sabe que el infierno existe, ¿no? Es una verdad que a veces muy poco se predica. Pero el infierno es un lugar que está preparado. ¿Para quién? Y yo pensaba, digo, y bueno, ¿está preparado para los malos? No, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿quiénes van a ir a parar ahí? Todos aquellos que no aceptan la gracia de nuestro amado Salvador. No nos vamos a adelantar. Tenemos una predicación ahí. Seguimos. Ya para terminar, la última exhortación pública de Whitefield. Obras, obras. Un hombre podrá entrar al cielo por obras tan pronto como yo descubra que se puede escalar a la luna con una soga de arena. Porque esa era la disputa en ese tiempo, ¿no? El tema de las obras, de que los hombres tenían que ser perfectos. Él nunca creyó en la perfección del hombre. Él sabía que la perfección venía con Cristo, cuando Él nos glorifique. Y una consideración personal, me tomé el atrevimiento, pero tiene que ver con el maestro que le inculcó a él, y esto es una de las cosas que para mí este tema no quedó acá, ¿sí? Whitefield tiene mucho más para enseñarnos. Su vida es algo muy hermoso de qué aprender. Dice, predica como si fuera la última vez y la última oportunidad de los oyentes de oír el mensaje de Dios. Esta es una consideración personal que me quiero llevar, que quiero guardar de Whitefield. Y ahí terminamos el PowerPoint. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Y dónde dejé la Biblia? La debo dejar en la valija, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Whitefield andaba a veces con algún colaborador, pero bueno. Ahí está, muchas gracias. Dice que predicaba con tanta capacidad que muchas veces cuando él estaba predicando, la gente se metía tanto en la predicación que dice que una vez estaba predicando sobre que un barco se venía a pique
y le estaba predicando a un grupo de marineros y que los marineros empezaron a gritar, saltemos al salvavidas. Claro, porque se habían metido tanto en la predicación. Dios le había dado un talento, un don tan especial a este hombre que cautivaba. Claro, la gente se quedaba escuchándolo como 2 o 3 horas porque Dios le había dado algo especial a él. ¡Qué tremendo! Y esta predicación, Whitefield no preparaba las predicaciones, era un hombre que leía mucho la Biblia. En Hebreos hay una anécdota, Hebreos 9, versículo 27. Dice que cuando él estaba predicando este mensaje, habían, no recuerdo bien el número, pero eran más de 3.000 personas. Y cuando él dice este versículo que vamos a leer, en un momento cuando estaban todos en silencio, se escucha un grito desgarrador de por allá al fondo, tremendo. Y uno de los colaboradores que estaban con Whitefield sale corriendo a ver qué había pasado. ¿Saben qué había pasado? Yo le voy a leer el versículo. No, primero le voy a decir lo que había pasado. El grito había sido porque había muerto una persona. Ahora vamos a ir al mensaje. Ahora vamos a ir al versículo. Dice en el 27. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¡Ah! Se escuchó por allá al fondo. Anda a ver qué pasó, le dice al compañero. Fueron a ver, dice, amado Whitefield, estamos entre los muertos, uno se murió. Bueno, ¿qué hacemos? Y sigamos predicando. Total, se habrá muerto algún paisanito, vio que uno nadie lo conoce, estaba allá al fondo. Dice que vuelve a repetir el mensaje. Lo leemos juntos. A ver, ¿cómo dice el mensaje? ¡Ah! Muere otra persona. Pero ¿saben quién? Ahora no había muerto alguien desconocido, había muerto una de las mujeres más reconocidas del lugar. Y la gente se empezó a impacientar. Usted imagínese, estamos leyendo la palabra de Dios, de que está establecido, de que uno se muere y después el juicio. ¿Qué hacemos? Habían muchos que no habían arreglado las cuentas. Por eso es necesario tener intimidad con el Señor, tener comunión con el Señor, estar a cuentas con Él, estar siempre en relación. Pero dice que Whitefield no se atemorizó por lo que estaba pasando. Oraron, le dijeron al Señor de que esté obrando y siguió predicando. Ahora, algo que Whitefield comienza a recalcarles es de la existencia del infierno. Que el infierno no es un lugar de fábula, no es un lugar que se utilizó para meter miedo a los demás o de infundirle miedo a la sociedad. Eso es una mentira. Mire, si no existe el infierno, podríamos pensar que María Teresa de Calcuta y Hitler están en el mismo lugar, ¿no? La gente perversa que piensa de esta manera quiere hacerse a sí misma Dios, diciendo, bueno, el estatuto de moralidad, la ley de moralidad está en mí y yo acepto lo que está bueno y lo que está malo. Esa es la pretensión de muchas personas. Pensar de que el infierno no existe y de que el cielo no existe, entonces yo hago lo que quiero. Y eso, ¿sabe qué? Vacía de sentido la vida. Porque el chico que no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, sí, me porto como quiero, total, hago lo que a mí me parece y eso no es correcto. Los niños tienen que ser educados, tienen que ser enseñados de que si no hacen algo bien, van a ser corregidos, disciplinados. Y así nosotros también en el camino del Señor vamos aprendiendo de que si no hacemos y no somos obedientes, Dios nos disciplina.
porque Dios disciplina a todo aquel que ha tomado por hijo. Amén. Y le azota cuando es demasiado rebelde, cuando es demasiado obstinado, con tal de que podamos ser salvos. Amén. Hay evidencias en la palabra de Dios que nos hablan del infierno. Dice así, en la traducción del lenguaje actual, dice: todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. La palabra de Dios nos da evidencias suficientes para advertir a los moradores de la tierra que existen dos lugares donde van a pasar la eternidad: el cielo o el infierno. Jesús mismo reprendía a los hipócritas religiosos de la época en Mateo 23:33. Fíjense en que acá Jesús también reprendía a la religiosidad, como Whitefield. Muchachos, acuérdense de que hay un cielo y un infierno, le decía a los creyentes. No se olviden de eso. Miren lo que le decía el Señor con toda autoridad en Mateo 23, versículos 33. Dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Más adelante dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que el infierno es un lugar real, que está preparado para el demonio y sus ángeles. Y el Señor, vez que tras vez, ha mandado a las personas a que se arrepientan. Dice la Escritura en San Juan 3:19 que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más que las tinieblas, que la luz. Y esa es la condenación. La condenación no viene porque Dios sea injusto. La condenación no viene porque es un antojo de Dios, sino que la humanidad caída, por el engaño del diablo, tenía su justa recompensa. Estábamos todos puestos en deslizaderos. No había manera de que usted y yo nos salváramos. No había forma, no había en nada, en nosotros no había ningún tipo de capacidad que nos pudiera salvar de la ira de Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, preparó la manera en que los hombres puedan ser salvos. Y envió a su Hijo para que dé su vida por los pecadores, a fin de que todos podamos ser salvos por Él y de reconciliar a la humanidad con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo estos versículos? Porque era algo que no estaba bien entendido en la época. La gente se decía ser cristiana, pero no entendía muy bien por qué. Entonces, muchas de las cosas que hacían, las hacían de manera rutinaria. Es como cuando usted y yo alabamos al Señor sin entender por qué lo hacemos. O venimos a la iglesia sin entender por qué lo hacemos. Entonces nuestra actividad se convierte en una mera costumbre y no en un acto de gratitud y de devoción a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos rescató, porque por gracia somos salvos. Por gracia.
O sea, Dios nos ha dado un regalo que no merecíamos. Pero Él en su grande amor, en su grande misericordia, nos salvó. ¿Le agradó a Él así? Ahora hay muchos que rechazan la gracia de Dios. También hay muchos que habiendo oído después se vuelven atrás. Apostatan de la fe. Y esas son las advertencias que nosotros como cristianos debemos tener siempre en mente. Somos salvos solo por medio de Jesucristo, no por nuestras obras. Lo que hacemos, lo hacemos solo para Él. Lo hacemos por amor a Él, porque Él nos salvó. Es una expresión de amor, es una expresión de gratitud. No es un mandamiento legalista, ni no es tampoco una capacidad nuestra como que a Dios podemos comprarle con lo que hacemos. El precio lo pagó nuestro amado Redentor. Ahora Whitefield había entendido esto. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 12, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Una vez que entendemos la obra de nuestro Dios, no nos queda otra expresión que presentar nuestra vida, nuestros miembros, como un sacrificio para la justicia, como un sacrificio a Dios, como instrumentos de justicia para la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Porque si entendemos y si nuestros hijos entienden, y si los pequeños hoy aquí presentes entienden del que el cielo y el infierno existen, de que son real, vamos a vivir de una manera diferente. Y si nosotros los adultos entendemos de que el infierno es un lugar real y que está preservado para aquellos que aman más las tinieblas que la luz, no nos corre una desesperación y una inquietud por decir, bueno, muchos de los que yo conozco se van a ir al infierno. El lugar ese está preparado para ello, a no ser que nos esforcemos por predicar, por comentar el mensaje. No me sale mucho, vamos ahí a la iglesia. Hay alguien ahí que estuvo leyendo y preparándose para dar el mensaje. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Esta es la condenación, dice en Juan 3:19. El engaño de la inexistencia del infierno nos lleva a vivir de manera liviana. Nos lleva a vivir de manera como que bueno, no importa, todo es amor y paz. Dice en Lucas 12, vamos a buscarlos, mis hermanos, honremos la palabra de Dios buscando y sigamos leyendo en casa. Si hay alguna inquietud, algo que le quedó picando a usted, después cuando siga en su casa, siga leyendo un poquito más. Dice versículo 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Sea Dios nuestro temor, nuestra reverencia, nuestro horizonte para hacer todo lo que hagamos. Dice en Apocalipsis 25, otra referencia más del infierno. Apocalipsis 25, no, perdón, 20:15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué importante que es el nuevo nacimiento. Porque no hay manera de entrar al reino de Dios, le decía Jesús a un religioso, Nicodemo, si no nacemos de nuevo. Si no buscamos el nuevo nacimiento. Y miren,
El nuevo nacimiento no viene por más fuerza que usted haga. Es un regalo de Dios. Pero en nuestro corazón tiene que haber un deseo, un anhelo, porque Dios nos ayude, que la fe que viene por el oír la palabra de Dios, Dios lo puede hacer en mí. Tiene que creer que, y fíjese que Dios nos va dando una fe progresiva. Dios nos va dando la capacidad de una luz progresiva que nos va permitiendo ir avanzando. Nadie entiende de una todo el mensaje y todo el consejo de Dios. De a poco Dios va poniendo luz en nuestra mente, en nuestro corazón, pero solo aquellos que le buscan, en solo aquellos que se esfuerzan por buscarle con un corazón humilde, porque dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Podemos estar hasta leyendo la Biblia con soberbia, pero si nuestro corazón está humilde, buscando agradarle a Dios, Dios se compadece de los humildes. Dios se compadece de los misericordiosos. Dice en Mateo 25:41, nos dice, ¿para quién fue preparado el infierno? Esto me asombró. ¿Por qué? Porque sí, claro, Dios nunca preparó el infierno para los hombres. Lo dice claramente aquí en Mateo 25:41. Nuestro amado Señor Jesucristo habló mucho de este lugar. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, cuando comienza a separar las naciones cabritos de las naciones ovejas. Dice, apartaos de mí, malditos, le habla a los de la izquierda, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Y a los que estaban en la derecha, venid en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un cielo y hay un infierno. Hay un lugar de descanso y de regocijo y de alegría eterna con nuestro Dios y Salvador, y hay un lugar de tormento, de angustia para aquellos que no aman la verdad, de aquellos que rechazan el amor y la bondad de Dios, de aquellos que rechazan obstinadamente el mensaje de gracia de nuestro Salvador. Para terminar, dice, Whitefield lloraba en sus predicaciones. ¿Sabe por qué lloraba? Muchos le criticaban porque lloraba él en la predicación. Lloro, dice, porque no veo que ustedes lloren por ustedes mismos. Entonces lloro por ustedes porque yo sí sé cuál es el fin de aquellos que no se arrepienten y le entregan su vida a Dios. Yo sé sí cuál es el fin. ¿Por qué? Por la palabra. Él creía la palabra de Dios. Él creía que hay un cielo y que hay un infierno. Él creía de que hay recompensas para los creyentes. Entonces él se conmovía tremendamente porque veía que había gente que no había nacido de nuevo. Había gente que no ansiaba leer la Biblia. Había gente que no ansiaba congregarse. Había gente que le era un fastidio ser cristiano. Había gente que le era un fastidio ser obediente, ser honrado, ser leal. Se estaba viviendo un tiempo de tremenda decadencia moral. ¿Por qué? Porque la gente, el ser cristiano, era como un título casi honorífico, casi nacional, casi instituido por el Estado, pero que la gente no había hecho ningún tipo de elección sobre eso.
le tocó caer en Estados Unidos o en Inglaterra y ser protestante y listo. Pero ahora el llamado de Whitefield, con lágrimas en los ojos, era para que ellos busquen un nuevo nacimiento. Y que entiendan de que habían recompensas, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí cada uno va a dar cuenta de sí. ¿Qué hizo en esta vida, en esta tierra, con la gracia, con el regalo que nos fue dado? Yo creo cuando él entendió esto, ¿qué hago? Bueno, dividió el día en 8 y 8 horas. ¿Les dije para qué eran las últimas 8 horas? No, algo me salté ahí, ¿no? Me pareció. Porque él dijo, bueno, 8 horas para comer y dormir. Claro, yo me quedé ahí. 8 horas para trabajar, porque él trabajaba, y 8 horas para servir a Dios. 8, 3 por 8, 24, ¿no? Esta es la clase de persona que estamos lejos, ¿no? Estoy lejos. Pero son horizontes, porque de esos hombres debemos imitar su fe. Considerar la conducta, esas pequeñas cosas, esos pequeños errores que ellos cometieron, considerarlos como algo de decir, bueno, por ahí no. Pero la fe que ha tenido esa gente, tremendo, para imitar. Ahora, no a todos nos ha sido dado la misma cantidad de fe. Algunos tienen más fe, otros tienen menos fe. Algunos tienen fe para venir los sábados y domingos, otros tienen fe para venir martes, y las Dorcas tienen la re fe porque vienen los miércoles, los martes, los sábados. Gloria a Dios por las Dorcas. Pero ¿sabe qué? Cuando vayamos a comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no va a haber nadie para defenderle. No va a haber ninguna manera en la que usted y yo nos podamos excusar por nada, porque Dios nos conoce, porque Dios no puede ser burlado. Y yo le puedo decir al pastor, bueno, pastor, llegué tarde porque me pasó esto y porque... Pero Dios sabe qué pasó. Y yo le puedo decir a los chicos de la escuela dominical, chicos, vamos a hacer esto porque me pasó esta cosa, tuve este inconveniente, pero Dios sabe cuál es la intención del corazón. Entonces cuando estemos ahí, como dice Charles Stanley, usted no dirá nada, porque vamos a estar delante del gran yo soy. Nadie se puede justificar delante de él. Vamos a estar llorando seguro a moco tendido, viendo sus marcas, sus huellas de haber cargado con nuestro pecado. Y decir nosotros tan miserablemente, y Señor, yo no tengo ninguna marca de las que tú tienes. Porque hice tan poco que ni siquiera me pegué un dedo con un martillo clavando un clavo en la iglesia. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí el Señor va a recompensar a sus santos, a sus escogidos, a sus benditos. Vengan, benditos de mi Padre. Gloria a Dios. La salvación no la vamos a perder. Vamos a ser salvos así como por fuego. Usted imagínese entrando por una puerta, no sé si irá a quemar un poco ahí, se van a chamuscar las alitas, qué sé yo, no sé. Pero es importante, mi hermano, de que usted y yo, para sentirnos plenos en el Señor, es que hagamos su voluntad. Claro, cuando vemos a estos grandes hombres de Dios, uno se siente muy falto, muy bajito, ¿no? Pero que sean de motivación para nosotros, de ánimo, para decir si ellos dieron la vida por nosotros. Qué tremendo, ¿no? Porque muchos dieron todo y a veces doy tan poco yo y me quejo tanto yo y no veo la hora de que termine y no veo la hora de que esto pase y a veces clamando, Señor, ven pronto porque no quiero hacer más esto, porque me pesa. Pero no, nuestro ánimo y nuestra devoción por servir a nuestro Salvador
Es porque Él nos salvó. Porque si no hubiésemos estado al mismo que los demás en ese deslizadero que vamos ahí a parar al fuego eterno. ¿Entiende que el diablo, que el infierno existe de verdad? ¿Entiende que fuimos rescatados de ese lugar? Y que en todo eso que Dios rescató, le agradó a Dios rescatarlo a usted y a mí. Pero a veces eso no lo entendemos. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué no lo hace otro hermano? Bueno, yo tengo todo el día ocupado y trabajo todo el día, no puedo. Bueno, pero a Dios no le importó todo eso. Él nos salvó de pura gracia, de puro amor, de pura bondad. Yo estoy contento por eso. Tengo muchas cosas que corregir, pero digo gracias, Señor. Gracias, Señor. Una oportunidad más, un día a la vez. Sigamos esforzándonos en el camino del Señor. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Decía Whitefield, la maldición para las iglesias y para el pueblo de Dios es darle predicadores malos. Predicadores que quieran ganar plata solamente. La maldición para los creyentes es tener predicadores que le prediquen lo que quieren escuchar. Esa es la maldición. Para los mañosos. ¿Quiere hacer eso? Bueno, hágalo. Y golpéese también. Esa era la maldición de Dios, decía Whitefield. Por eso predicaba tan áspero a veces. Él quería ser un predicador de bendición. Si le seguía sobando el lomo a los miles y miles que lo escuchaban, no hubiese sido un gran despertar. Sería un seguí soñando, seguí durmiendo. Pero Dios lo usaba en verdad a este hombre. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí mi hermano le va a compartir un pequeño souvenir para que lo guarde ahí en su Biblia por ahí, como para agendar ahí, para tenerlo como separador. Es algo sencillito, pero este itinerario yo andaba viajando por ahí, uno no tiene para gastar tanto, entonces que la vida de Whitefield nos motive a seguir esforzándonos en el Señor. Mire, hemos hecho muy poco todavía en comparación con estos hombres. Pero, ¿sabe? Aunque usted haga lo más poquito, si usted hace lo que Dios le mandó a hacer, y por más que sea muy poquito, en comparación con estos grandes hombres, Dios le va a dar igual su recompensa. Dios le paga lo mismo al que arrancó antes que al de la última hora. ¿Sí? Dios es un Dios justo. Y no le va a poner más carga de la que usted pueda llevar. Pero no se me apapache, no se me ponga cómodo con la carga del Señor. Sígase esforzando, siga anhelando más del Señor, siga queriendo que Dios le use más, siga procurando los dones mejores, siga procurando que Dios haga cosas con usted, siga anhelando, ansiando en su corazón, porque la obra de Dios se manifieste, porque el nuevo nacimiento anhela las cosas espirituales, anhela las cosas de Dios, anhela ver gente convertida, anhela ver gente quebrantada, anhela ver vidas transformadas, porque quiere encontrarse con esa gente que es igual a él, que ha nacido de nuevo. Amén. Oramos.